buenas noches a todos. Quiero darles una cordial bienvenida a nuestra sesión ordinaria del mes de septiembre. Seguramente por ahí les llegó el acta de la sesión anterior que tuvimos. Quiero pedirles a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de leerla, de verla, si están de acuerdo o si hubiera algún comentario, nos lo hicieran llegar. ¿Sí? Les decía hace un rato, el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado especial. Yo en forma en particular estoy muy contento, a pesar de que no he tenido la oportunidad de estar en contacto directamente con Jorge, pero creo que con su papá tuve una cercanía muy importante y desde el momento en que supe que ya estaba acá en México, pensé en pedirle que nos diera la oportunidad de convivir con él, de tener una sesión. Jorge, el doctor Jorge Rodríguez Purata, él es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo su especialidad en ginecología obstetricia en el Hospital Ángeles Interlomas, hizo la subespecialidad, un fellowship en endocrinología reproductiva e infertilidad en el Hospital Monte Sinaí, Nueva York. Fue médico adjunto por 7 años en el Servicio de Medicina de la Reproducción del Instituto Universitario de Exeus en Barcelona, en España. Asimismo, jefe de la División de Endocrinología Ginecológica por 3 años del Servicio de Medicina también de Reproducción de Exeus en Barcelona, España. Esto se dice rápido, pero es una trayectoria impresionante la que tiene Jorge. Es autor y coautor de más de 50 artículos científicos, publicaciones importantes que ha hecho, contribuciones al mundo científico. Actualmente es profesor adjunto de la residencia de ginecología obstetricia del Centro Médico ABC en la Ciudad de México. Además, actualmente, él es el director médico científico de la Clínica de Fertilidad C de la FE en la Ciudad de México. Sí, le damos la cordial bienvenida al doctor. El día de hoy él nos va a platicar, nos va a hablar de la inducción de ovulación en tratamientos de baja y alta complejidad. Jorge, te dejamos la pantalla para que nos platiques. Todo es tuya. Bienvenido. Muchas gracias por la tan cálida introducción y no saben de verdad qué gusto me da, y cuando me contactaron yo estaba feliz porque, pues digo, como bien lo dijiste, mis papás son de San Luis, yo soy huasteco, soy de Ciudad Valles, aunque me salí desde los 14 años, pero oficialmente soy a mucho orgullo, soy potosino, y la verdad es que me da mucho gusto ver caras conocidas por todos lados. Bueno, también está por ahí Héctor Félix, que fue compañero mío de la residencia, así que un placer estar por esta hora, que me da mucho gusto ver a tanta gente que después de un día largo de consulta, todavía estamos aquí con mucho gusto de seguir platicando de esto que tanto nos apasiona, que es la medicina reproductiva. Gracias. Y la realidad es que, digo, como bien lo dijiste, Ismael, era hablar de alta y baja complejidad, pero yo creo que vamos a hablar de alta y de baja complejidad, pero más que de ponerme a recitarles los protocolos y lo que podemos ver y que todos podemos buscar en la literatura científica, me pareció oportuno compartirles lo que nosotros hacemos en la clínica, lo que hacíamos en Nueva York durante muchos años, lo que vi que hacíamos en Barcelona, en The Shows, y lo que nosotros ahora aplicamos, ciertas estrategias durante la estimulación que nosotros aplicamos y que a lo mejor todavía veo que no están tan establecidas en México. Y entonces, va a haber 3 fases de lo que les quiero platicar el día de hoy, o sea, algo que yo tomo en cuenta en la preestimulación, o sea, antes de empezar nuestras pacientes. Vamos a hablar un poquito de alta complejidad y también de baja complejidad. Yo quiero o sea, en baja complejidad va a haber poca información porque al nosotros ser un centro de referencia, en realidad hacemos
muy poca baja complejidad. Más bien yo lo que hago es que como tomamos los ciclos de muchos de los ginecólogos de aquí de alrededor del hospital ABC, más bien yo les ayudo a ellos para que hagan sus ciclos de baja complejidad, un poquito como un acuerdo en que cuando ya no se les embaracen, pues ya que necesiten pasar a fertilización in vitro, pues lo hacemos nosotros. No somos un centro prácticamente concentrado en fertilización in vitro, prácticamente nos concentramos en pacientes difíciles y es donde me voy a enfocar más, ¿no? En la alta complejidad. En relación antes de la estimulación, quiero tocar un tema que para mí es importantísimo y siento que le ponemos o le ponía yo, por ejemplo, menos atención lo que hago ahora y que es importantísimo en nuestro día a día. Y todo empezó en 2016 cuando una doctora de Valencia que se llama Inmaculada Moreno publicó estos resultados acerca de la microbiota endometrial. Y fue un estudio que nos llegó a cambiar nuestra concepción de la importancia de la microbiota. Ellos en este estudio publicado en 2016 tomaron muestras de líquido tanto de vagina como de endometrio. Y lo primero que pudimos ver es que el tracto reproductivo no era estéril. Una aseveración que en 2016 todavía nos sorprendía, ¿no? Estos criterios, esta anterior visualización de ver el endometrio, la cavidad uterina como un órgano estéril, pues cambió por completo, ¿no? Y lo otro que nos dimos cuenta con este estudio es que prácticamente, bueno, lo que hicieron diferentes a ellos, estos autores, a lo que venían haciendo otros que estudiaban la microbiota, es que ellos utilizaron la tecnología de Next Generation Sequencing. Lo que hicieron diferente fue utilizar la tecnología de Next Generation Sequencing para poder evaluar bacterias o microorganismos. Antes se utilizaban los clásicos medios de cultivo, que todos sabemos que no son perfectos, que hay muchos medios de cultivos que no detectan bacterias, que no crecen, que sean como negativos. Entonces lo que hicieron ellos es identificar todos los microorganismos que había en una muestra. Y primero nos dimos cuenta que había microorganismos y lo segundo, en que tanto en endometrio como en vagina, las bacterias más abundantes eran los lactobacilos. Y esto fue que nos empezamos a dar cuenta la importancia de la predominancia o de la dominancia de lactobacilos en el tracto reproductivo. Y lo que hicieron los autores es buscar un punto de corte a partir de cual se pudiera predecir el éxito reproductivo de las pacientes. Y ese punto de corte en este estudio fue del 90%. Los autores vieron que cuando se veía un 90% de predominancia de lactobacilos en relación a todos los microorganismos de la muestra, las tasas de éxito eran completamente positivas y en relación a cuando no había dominancia de lactobacilos. Por supuesto, al venir de IBI y de ellos, lo trataron de comercializar luego, porque pudieron ver que de aquellos pacientes que no tenían predominancia, la tasa de nacido vivo era del 6-7% versus un 60% o 59% cuando había predominancia de lactobacilos. Y gracias a este estudio desarrollaron este test que ahora lo conocemos como EMA o Endometrial Microbiome Metagenomic Analysis, que es un test que usamos realmente de rutina, ¿no? Es un test en el que preparamos a las pacientes como si fuéramos a transferir, como si fuera un test de ERA, y les hacemos una toma de muestra y podemos ver cuáles son todas las bacterias que hay en esa muestra. Aquí les quise poner este test de una paciente en particular que nos reportaron que no había nada de lactobacilos y que había todas estas bacterias presentes en la muestra. Esta paciente tiene prácticamente 0% de posibilidades de embarazo, por más bonito que esté el embrión, por más que esté sano, euploide, por más preparado que esté el endometrio, es un endometrio que no va a estar sano para recibir este embrión que queremos transferir. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos casos, o lo que nosotros hacemos, es darles un tratamiento antibiótico para estas pacientes. Luego, obviamente, tenemos que matar las bacterias malas primero, para luego regenerar las buenas, que son los lactobacilos. Entonces, damos tratamiento con antibiótico. Después, yo uso esta marca comercial que se llama Hinophilus Restore, que son lactobacilos en una presentación muy particular porque se da una tableta un día y la otra los 4 días. La primera tableta al día siguiente de la última pastilla de antibiótico y luego volvemos a repetir el test EMA para confirmar que esa predominancia esté presente, que ya la mayor parte de las bacterias sean lactobacilos y que no haya bacterias asociadas a patología.
Y esto es algo que utilizamos comúnmente, ¿no? Y luego ya ese estudio que ellos publicaron fue un estudio piloto con 20 pacientes. Luego ya vino este estudio que salió a principios de este año, salió en febrero de este año, en el que ya no nada más fue un estudio piloto, sino fue un estudio de 450 pacientes en la que podían ellos, lo que llaman ellos es la personalización de la transferencia de embriones, que prácticamente es evaluar la microbiota junto con el test ERA para poder predecir el éxito reproductivo. Y entonces ellos vieron cuando sumaban la diversidad de lactobacilos con la diversidad de otras bacterias y esa diferencia es positiva, se asociaba completamente a nacido vivo, ¿no? Y bueno, cada vez hay más estudios, les presento estos dos nada más para ejemplificar la importancia que tiene y luego platicarles lo que nosotros hacemos, ¿no? Ahora justo en el Congreso de la MMR de este año en Mérida, presentamos nuestros resultados acerca de la endometritis crónica, ¿no? Porque una alteración de la microbiota del útero, pues lo que nos va a dar es en una endometritis, en una inflamación del endometrio. Y aquí lo que les presentamos son los resultados, lo que presentamos en el Congreso fue la presencia de endometritis en todas las histeroscopías que hacíamos previo a una transferencia de embriones. Y aquí lo que, bueno, la endometritis, como les decía, es una inflamación del endometrio, generalmente por colonización bacteriana, y lo que está reportado en la literatura es más o menos un 20% en la población en general, pero hasta un 45% en pacientes con infertilidad, sobre todo en pacientes con aborto recurrente y fallos de implantación. ¿Cuál es el problema de la endometritis? Pues bueno, que es asintomática, que no la podemos ver por ultrasonido, por lo tanto, rara vez la sospechamos y la diagnosticamos, rara vez pensamos en ella, y sobre todo que hay una falta de consenso en los criterios diagnósticos, ¿no? O sea, hay gente que se enfoca más en las células, en las plasma cells, hay otros que prefieren la inmunohistoquímica, hay otros que preferimos la histeroscopía, y nosotros, como preferimos la histeroscopía, pues lo que hacemos es identificar estos tres signos que son los más comunes para el diagnóstico de endometritis crónica por histeroscopía, que es una hiperemia endometrial focal o difusa, micropólipo o un edema de la mucosa. Entonces, lo que hicimos fue revisar todas nuestras pacientes que habían el año pasado, que habían hecho una histeroscopía diagnóstica antes de la transferencia, y identificamos los criterios diagnósticos que les comentaba. Lo que vimos es que de 93 pacientes que hicimos el año pasado de histeroscopía, 70 de ellas tenían algún criterio diagnóstico de endometritis crónica. Un 70 de 93 es un 75% de incidencia de endometritis crónica en pacientes categorizadas como ya listas para transferir, pero que decidimos hacer una histeroscopía diagnóstica. Es una incidencia realmente alta y que para nosotros es importantísimo. Ahora, si no hacemos histeroscopía a todas las pacientes, es porque algunas pues no pueden, porque pues todo es privado, ¿no? Pero por lo menos tratamos a todas las pacientes que no se van a hacer histeroscopía como si tuvieran endometritis crónica. De estas 70 pacientes que presentaron signos de endometritis crónica, el 47% tenían hiperemia, el 28% tenían micropólipos y el 21% presentaban ambos signos. O sea, lo que yo les quisiera transmitir en relación a este tema es que es claro que las pacientes con predominancia de lactobacilos tienen mayor probabilidad de lograr un nacido vivo y que realmente el estatus de la microbiota endometrial, en mi opinión, debe ser y va a ser considerada dentro de pronto como una nueva causa de fallos de implantación y de aborto recurrente, y que por lo tanto deberíamos de poder revisar esta microbiota con más rutina para poder utilizarlo como marcador biológico de diagnóstico y de tratamiento. Como les decía, ¿qué hacemos nosotros en CDLAF? Pues definitivamente nosotros les damos un ciclo de lactobacilos a todas nuestras pacientes que van a tener una transferencia de embriones. Si va a ser un transfer en fresco al inicio de un ciclo de FIP, si va a haber un embrión congelado, lo empezamos al inicio de los estrógenos, o en cualquier paciente que vamos a transferir en realidad, les damos. Esto es lo que nosotros hacemos. Hay muchas marcas comerciales. A mí particularmente Gynophilus me gusta por el tipo de lactobacilos que tiene, y además que todos son muchos óvulos. Antes eran 14 óvulos, ahora tienen esta presentación de solo 2 óvulos, una un día y otra a los 4 días, porque sí es muy incómodo para las pacientes, como el utrogestano, que se lo ponen y que van desechando continuamente y les manchan la ropa interior, etcétera. Lo mismo pasaba con los lactobacilos.
y por eso esta presentación de Restore está muy a gusto para las pacientes. Pasando a otro tema ya de alta complejidad, les quiero platicar algo que nosotros también continuamente hacemos en la clínica y es aprovecharnos de los conceptos de las olas de reclutamiento folicular, ¿no? No voy a poner a explicarles el ciclo menstrual, pero bueno, lo que sí sabemos que lo aceptado actualmente es que el reclutamiento folicular no ocurre solo una vez durante el ciclo menstrual, sino durante múltiples oleadas, y se han observado hasta 3 oleadas en las pacientes. Lo que vemos es que en aquellas pacientes que se categorizan como tener 2 oleadas, quiere decir que la primera surge una onda anovulatoria en la fase lútea temprana, seguida por la aparición de una onda ovulatoria durante la fase folicular temprana. Y esta es la manera tradicional de ver a nuestras pacientes que tienen ciclo menstrual, y por eso las iniciamos en fase folicular temprana, de preferencia, etcétera. Pero ahora hemos visto y está comprobada que hasta un 30% de las pacientes tienen 3 oleadas durante un ciclo menstrual, y en ellas la primera surge una onda anovulatoria en la fase lútea temprana, seguida por la aparición de una onda, una segunda onda anovulatoria durante la fase lútea media o tardía, y una tercera onda ovulatoria que emerge en la fase folicular temprana, a veces hasta fase media, y por eso hay algunas pacientes que se tardan en responder un poquito. Y esto lo que nos ha permitido es poder iniciar una estimulación ovárica en un día aleatorio del ciclo. Es decir, lo que sucede en un ciclo espontáneo es que la FSH aumenta en la fase folicular temprana y obviamente disminuye cuando hay un crecimiento, cuando hay una identificación de un folículo dominante, y el resto se atresian. Y en la estimulación convencional, lo que hacemos es que, y cuando el tiempo no apremia sobre todo, lo que hacemos es que no baja el nivel de FSH, lo continuamos durante todo el ciclo, y por eso en una estimulación convencional hay un reclutamiento más alto de folículos antrales. Por otro lado, cuando iniciamos la estimulación en la fase lútea, pues nos aprovechamos de estas oleadas foliculares y las pacientes responden perfectamente a la estimulación sin tener que esperar a que tengan la regla para poder iniciar la estimulación. Ay, perdón. Aquí, y entonces esto, obviamente, antes de pasarlo y a recomendarlo y hacerlo, en su momento lo estudiamos en Descheus, y aquí lo que hicimos es en el modelo de donante, que siempre es el modelo más noble, la mitad de las pacientes las empezamos en día 1 y la mitad de las pacientes las empezamos en día 15 del ciclo. Y como pueden ver aquí, tanto los ovocitos recuperados, la tasa de fertilización, los embriones transferidos y la tasa de embarazo fue similar en las pacientes. Y es algo que usamos. No, y hace ratito dije un término de cuando el tiempo apremia, porque para mí la estimulación dual, o sea, hacer 2 estimulaciones en un mismo mes, solamente se debería de hacer cuando tenemos una situación que el tiempo nos está apurando, y que generalmente es en una situación oncológica. A una paciente convencional que vive en nuestra misma ciudad, la realidad es que yo no le veo costo-beneficio ofrecerles este tipo de ciclo, a menos que tengan un viaje o cualquier cosa, pero en realidad esto debería estar utilizado y diseñado para pacientes con motivos oncológicos. Y también presentamos los resultados reproductivos en las pacientes que hicieron preservación de ovocitos por motivos oncológicos. Es una N pequeña porque esta información, estos datos empezaron por una colaboración que hicimos con el FUCAM, que es una fundación para cáncer de mama aquí en la Ciudad de México, en conjunto con Ferring, que lanzaron un programa que se llama Proteger, en los que ellos le regalan los medicamentos a las pacientes con cáncer de mama de bajos recursos. Y lo que hicimos nosotros fue hacer una colaboración con el FUCAM para que Ferring pagaba los medicamentos y CDLF subvencionaba el ciclo de la estimulación y la congelación de los óvulos de estas pacientes. Entonces, en realidad hicimos, o sea, nos mandaron 8 pacientes, de las cuales 6 hicieron tratamiento de preservación de óvulos. Una de ellas las estimulamos en fase folicular temprana, 3 de ellas en fase folicular tardía y 2 de fase lútea. Hay estudios con N más grande, pero me pareció más importante enseñarles que es algo que realmente hacemos, o sea, que no nada más es cuestión de leerlos en un artículo, sino que realmente lo practicamos. Y en estas pacientes que se estimularon, la edad promedio fue de 31 años, los días de estimulación fueron alrededor de 8 días,
el promedio de ovocitos recuperados fue de 12.7 y los ovocitos vitrificados de 8.2. Y si vemos la información por las diferentes fases, los ovocitos recuperados fue muy similar, 9 en folicular temprana, 8 en folicular tardía y 8 en fase lútea. Pero sobre todo, lo más importante de esto es que, para empezar, la criopreservación de ovocitos en M2 es la opción preferida para estas pacientes, pero que es una opción confiable y que no retrasa el tratamiento oncológico. Los oncólogos ginecológicos siguen teniendo reservas en enviarnos las pacientes. Entonces, esto es una manera de enseñar que realmente estas pacientes les arrancan o sea, me la envían hoy, me llaman hoy, la empiezo la estimulación hoy mismo y en 8 días ya terminamos la estimulación con la misma cantidad de ovocitos que hubiéramos hecho si hubiéramos empezado en otro día. Es una estrategia confiable, es una estrategia que debemos de utilizar, es una estrategia que debemos transmitirle a los cirujanos oncólogos, a los oncólogos ginecológicos, para que nos envíen más estas pacientes y que podamos ayudarlas a preservar sus óvulos, porque afortunadamente la vida después del cáncer ahora es una preocupación, o sea, ya no es como antes que la paciente no se preocupaba por su vida después del cáncer. Además, presumirles, entre comillas, que este estudio se sacó el segundo lugar como presentación oral en el congreso de este año de la MMR. Otro tema que me gustaría tocar el día de hoy es acerca de la estimulación ovárica preparada con progestágeno, porque este es muy importante desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista económico. Todos sabemos que en un ciclo de hiperestimulación en el que vamos a tener varios folículos que responden, pues necesitamos suprimir la pituitaria para no tener una ovulación espontánea, un pico de LH espontáneo, y pues conocemos los ciclos de agonistas y antagonistas. Otra manera que es utilizar progestágenos, particularmente nosotros utilizamos desogestrel, y la diferencia es que en lugar de usar los antagonistas cuando está lo indicado, nosotros usamos protocolo flexible para los antagonistas, es empezar el desogestrel al día siguiente de la última pastilla. Esta idea vino de un artículo publicado en 1996 en el que les dieron levonorgestrel a ratas y se dieron cuenta que efectivamente se inhibía el pico de LH. A partir de ahí se quedó en silencio todo esto hasta que Natalie Massin en 2017 publicó esta revisión que, para quien le interese revisarlo con calma, de cómo funciona la progesterona para bloquear el pico de LH, aquí lo pueden leer, pero es una estrategia que funciona a la perfección. Nosotros publicamos este artículo en 2019. Cuando vimos que esto lo publicaron en 2017, nos empezamos a cuestionar si lo podíamos utilizar en el modelo de donación de óvulos, porque el ciclo de donación de óvulos lo pagamos nosotros, lo paga la clínica. Entonces, si podemos abaratar los costos en medicamento, pues es un poquito que nos quedamos nosotros como clínica, no como doctores. Pero sobre todo, ayudamos a las pacientes, a las donantes, porque les ahorramos entre 3 y 5 inyecciones en un ciclo de fertilización in vitro. En este primer estudio que publicamos en 2019, primero quisimos ver la endocrinología alrededor de comparar antagonista con progestágenos. Fue un estudio de prácticamente 400 pacientes, 394 pacientes, y el pico de estradiol fue similar. La progesterona al día siguiente, el pico de progesterona para verificar luteinización, aquí fue estadísticamente significativo. Sin embargo, como lo comentamos en la discusión de este artículo, pues nos parece que la diferencia no es clínicamente relevante, ¿no? Pero sobre todo, el pico de LH en el día siguiente prácticamente fue similar, es decir, efectivamente se podía todavía liberar LH a pesar de que habíamos estado dando progesterona durante todo este tiempo. Y lo más importante es que la cantidad de ovocitos M2 recuperados fue completamente similar en los dos grupos. Entonces, una vez que ya vimos que esto funcionaba, nos fuimos al siguiente paso y más tarde ese mismo año publicamos, esta diapositiva nomás es para enseñarles que la variabilidad, tanto el día del trigger, esto es trigger day, el día del trigger, el día de la descarga, al día siguiente, la LH, el día de la descarga y el día siguiente, era prácticamente similar. Y les decía que después ya vino los resultados reproductivos de esta misma estrategia.
Volvimos a usar el modelo de donantes porque, como siempre sabemos, es un modelo muy noble, muy fácil de utilizar. Son pacientes por lo demás sanas. Y aquí lo que hicimos fue, la misma donante hizo un ciclo de antagonista, terminó el ciclo e hizo un ciclo con desogestrel. Es decir, la misma paciente fue su propio control, que no hay mejor escenario de control que ese, ¿no? Y podemos ver, los días de estimulación son similares, la total de gonadotropinas en la donante fue similar, el día de estradiol, la estradiol subía similarmente, y sobre todo el costo total del medicamento nos bajó muchísimo, prácticamente 200 euros menos, un 20% menos en el ciclo de desogestrel. Pero también el número de inyecciones era de 5 versus 10 en estas donantes, les hacíamos el ciclo más fácil, era un win-win para todos. Y además de eso, a nivel clínico, los mismos ovocitos recuperados, la misma ovocitos fertilizados, los embriones evolutivos, sobre todo la tasa de embarazo clínico, pero además lo que siempre debemos de publicar en nuestros estudios es la tasa de nacido vivo, que es lo que la paciente quiere cuando se sienta en nuestra oficina, que también fue completamente similar. Es decir, es una estrategia que funciona, nosotros la usamos en el día a día, sobre todo en las donantes, porque es en la que se benefician, pero aquella paciente que le queremos ayudar para que inyecte menos, es una opción súper segura. El protocolo que usamos nosotros es, programamos con anticonceptivos a esa paciente, el último día del anticonceptivo combinado, al día siguiente empiezan el desogestrel y la estimulación a los 4 días de la pastilla, que ya lleva 4 días con desogestrel, y ahí empezamos la estimulación. Responden igual, les va perfecto, nos quitamos problemas de si se inyectan el cetrotidio o no, y la verdad es que, pues además, como lo he dicho ya, nos ahorramos unos cuantos pesos. Otro tema que es importante y que nosotros le ponemos mucha atención, o más bien le hemos dejado de poner atención, es uno de los biomarcadores más importantes durante una estimulación ovárica. Todos seguimos nuestros ciclos, ya sea con ultrasonido, con estradiol, con AMOS, pero da la impresión que le ponemos demasiada atención a la progesterona, y de esto es lo que les quiero platicar, específicamente de la progesterona. ¿Qué es lo que sabemos de la progesterona? Bueno, pues todo empezó en 2010, cuando Ernesto Bosch del IBI nos hizo ver y nos hizo darnos cuenta que no le estábamos poniendo muy seguramente tanta atención a los niveles de progesterona. Y él lo que demostró en 2010 fue que había una asociación entre las tasas de embarazo y los niveles de progesterona. Y demostró que hay una reducción de estas tasas de embarazo a medida que las concentraciones de progesterona van aumentando, y dio un valor crítico de 1.5 nanogramos por mililitro. Y a partir de ahí, en 2010, todo el mundo voltamos a ver la progesterona. Hay mucha gente que a la fecha sigue utilizando el 1.5 como punto de criterio para ver si transferimos o no. Y esa es parte de lo que me gustaría comentar. Después de este primer estudio vino un metaanálisis de 60,000 pacientes que básicamente confirmó que la elevación de la progesterona el día de la administración de HCG se asocia con una menor probabilidad de embarazo en ciclos frescos en pacientes que ya estaban realizando una estimulación ovárica, pero que el efecto adverso no parecía estar presente en aquellas pacientes que se iban a transferencia diferida, a congelar embriones y transferirlos en otro ciclo. Aquí ahorita lo que vamos a hacer, no creo que vamos a revisar cada uno de los estudios, pero lo que quiero enseñarles con esta imagen es que a partir de entonces ha habido gran cantidad de interés y de estudios diseñados, randomizados, controlados, tratando de entender el problema de la progesterona. Pero la realidad es que es mucho más complejo de lo que pensábamos. Hay muchas cosas que no estábamos tomando en cuenta. La primera es cómo la medimos. Hay 3 maneras de poder determinar cuál es el valor normal de una hormona en general, pero sobre todo de la progesterona. Lo primero es lo que diga la literatura, ¿no? Vamos y vemos lo que dice la literatura y utilizamos ese valor de referencia. Lo segundo es lo que dice el ensayo clínico que vende quien hace ese reactivo. En este caso, Roche nos dice unos valores de referencia y podemos seguirlos perfectamente. Pero la manera ideal de medirlo es hacer una curva
en nuestra población, en el Santa Fe, en la Ciudad de México, o de la Ciudad de México, de San Luis, o de México, y tener nuestras propias cubras de referencia. Eso es lo ideal, pero sería carísimo y pues, realmente nadie lo hacemos. Entonces, ya sea que nos basamos en la literatura o lo que dice el ensayo clínico. Pero hay que acordarnos que hay kits diferentes y que hay resultados diferentes. Lo que sabemos entre los kits diferentes, y esto es bien importante a veces preguntar a quien nos procesa nuestras hormonas, es que hay hasta casi un 30% de diferencia el día del HCG. Y lo más importante, esto es que lo quiero enseñar, es un estudio que publicamos recientemente, es acerca de la hora en que tomamos la muestra de progesterona. Este es un estudio que publicamos también recientemente, y aquí lo que hicimos fue a las donantes, el día del trigger, les pedimos hacerse 4 niveles de progesterona, uno a las 8 de la mañana, uno a las 12 del mediodía, otro a las 4 de la tarde y otro a las 8 de la noche. La misma paciente, 4 mediciones, día de trigger. Y lo que vimos fue que había una disminución del 44% de los niveles de progesterona en la medición de las 8 de la mañana versus la de las 8 de la noche. Además, también lo que vimos, o sea, bueno, ahí entendimos que los resultados dependen de la hora a la que lo medíamos, y una progesterona arriba de 1.5 nanogramos por la mañana, el 70% de las pacientes tenían una progesterona menor a 1.5 por la tarde, misma paciente medida 12 horas más tarde. Y entonces aquí es donde nos empezamos a dar cuenta que había muchos otros factores que influían en las mediciones de la progesterona, que el valor de 1.5 no es sensato tenerlo tan estático, o sea, que no hay que ver el valor de la progesterona como algo estático. Es importantísimo ver el nivel de progesterona en cuanto al reflejo de la cantidad de folículos. Es muy fácil que una paciente que está hiperrespondiendo, una poliquística, que le vamos a sacar 20 óvulos, ellas van a tener unos niveles de progesterona más altos que no necesariamente van a afectar el endometrio, o que sí van a afectar el endometrio, pero que no es anormal que esté alta. Otra cosa que hacemos nosotros, una idea que nos vino hace ya también unos años, en 2018, y es cómo enlazar ciclos consecutivos, ¿no? Hay pacientes que están haciendo pooling de óvulos, hay pacientes que quieren hacer ciclos consecutivos, y entonces, pues hay 3 maneras de hacer un ciclo back-to-back. Uno es esperar la regla, es decir, aspiramos y esperamos 10 a 12 a 14 días a que la paciente llame con el primer día de la regla. Una segunda opción es no dejar bajar la progesterona, es decir, al día siguiente de la aspiración les empezamos progesterona y les damos 4, 5, 6 días hasta que queremos que regle para poder empezar otra vez. Y la tercera opción, el problema de dar progesterona es que solamente la podemos dar hasta máximo 6 días, porque si no tienen un sangrado por breakthrough. Y la otra opción es dar pastillas anticonceptivas, una al día, empezando al día siguiente de la aspiración, y esto sí la podemos dar por más tiempo. Y en esto lo que vimos fue que, bueno, primero aquí están los resultados presentados por Spontaneous Menses, Vaginal Micronized Progesterone y Oral Contraceptive Pills. Entonces, primer ciclo y segundo ciclo. Y aquí se ven todos los resultados, pero lo más importante que les quiero decir en este tipo de estudio es que el número de ovocitos recuperados en el segundo ciclo fue mejor cuando utilizábamos anticonceptivos. Es decir, en aquellas pacientes que esperábamos regla espontánea, para el segundo ciclo vimos una bajada de casi un ovocito por el segundo ciclo. En aquellas que les dimos progesterona, prácticamente un ovocito y medio. Y cuando les dábamos anticonceptivos al día siguiente de la aspiración, fue el único escenario en el que vimos que inclusive teníamos una mejor respuesta para el segundo ciclo. Entonces, esto es algo que nosotros usamos. Todas nuestras pacientes que van a hacer back-to-back, las que tienen baja reserva, las que quieren hacer más de un ciclo, no las dejamos reglar. Aspiramos hoy, mañana empiezan anticonceptivos, el número de pastillas lo hacemos en base a tratar de organizar el trabajo a lo largo de la semana, ¿no? Que ese es el beneficio de los anticonceptivos en general en reproducción asistida, es poder empezar una cierta cantidad de pacientes al día para que no se nos cargue la mano en laboratorio. Y los anticonceptivos para nosotros es la mejor opción, es lo que usamos de rutina cuando vamos a enlazar un ciclo.
Ya para terminar y hablar un poquito de baja complejidad, no hay mucho que yo les pueda decir. Yo creo que todo el mundo sabemos los protocolos de baja complejidad. No hay poco que yo les pueda decir que no sepan, pero lo que les puedo transmitir es una cosa que en algún momento nosotros estudiamos y que por lo tanto lo hacemos en nuestro día a día. Básicamente, en la paciente subfértil o que es, pues aquella paciente candidata a baja complejidad, tenemos 4 opciones. Orientar con clomifeno y relaciones sexuales, clomifeno y inseminaciones, letrozol y relaciones, y letrozol e inseminaciones. No son nuestras 4 opciones, que a veces está muy claro cuál tenemos, pero aquí lo que nosotros hicimos, esto fue ya hace unos años porque fue mi primer año en Nueva York. Aquí hicimos un análisis de prácticamente más de 7,700 ciclos que habían hecho estimulación de baja complejidad. Y lo que vimos primero es que el letrozol en pacientes con subfertilidad o con infertilidad inexplicable, ligeramente mejor el letrozol. Y lo que hicimos fue tratar de ver si había escenarios en el cual era mejor uno u otro. Y entonces lo que nos vimos primero es comparar letrozol versus clomifeno en relaciones sexuales, en intercourse, y luego letrozol versus clomifeno en IUI. Comparando letrozol de relaciones sexuales, perdón, la planeé 2 veces. Cuando comparamos letrozol versus solamente letrozol y relaciones, letrozol con clomifeno, perdón, vimos que había una clara ventaja en letrozol cuando les orientábamos relaciones sexuales. En cambio, como cuando hacemos inseminación necesitamos utilizar HCG recombinante para programar la inseminación, este efecto de embarazo se disminuía, era menos evidente. Muy probablemente porque a veces influye el tamaño del folículo, la ovulación no es espontánea, estamos manipulando más el ciclo. La única diferencia que hay entre relaciones y IUIs es el hecho de usar HCG recombinante. Y en la discusión de este artículo, pues hablamos de varias teorías. La verdad es que es eso, no hay una explicación que yo les pueda dar con confianza que es la diferencia, pero vemos que en clomifeno, tanto con o sin HCG, la diferencia es muy poca, pero en letrozoles sí es diferente. Entonces nosotros, ¿cuál es el inconveniente de usar letrozole? Pues que es 5 o 10 veces más caro que el clomifeno, pero pues también también es mejor. Entonces, si esta paciente va a hacer esta vía que de por sí no es tan alta en los resultados, pues utilizamos letrozol. Cuando usamos letrozol, generalmente les orientamos relaciones, tratamos de no hacer inseminaciones, porque cuando usas letrozol generalmente es en pacientes poliquísticas, que sabemos que es mejor y que hay menos tasa de embarazo múltiple, pero les orientamos relaciones. Si va a ser una inseminación, la tasa de embarazo es prácticamente la misma y se justifica menos que la paciente gaste más en el medicamento. En cambio, cuando va a ser para relaciones y cuando es lo que quiere la paciente, pues sí vemos la utilidad de utilizar letrozol. Es lo que yo les podría comentar en relación a esto. Es claro que el letrozol es mejor en ovario poliquístico, eso no cabe duda. Tiene unas tasas, en este estudio publicado en New England Journal of Medicine en 2014, la tasa de embarazo es claramente diferente y la tasa de embarazo múltiple también es muy diferente. Entonces, en esta es obvio que debemos de utilizar letrozol, pero una buena manera es dejándoles hacer relaciones sexuales y la tasa de embarazo es un poquito más alta. Para terminar, les comparto el protocolo de CLAF, es el mismo en todo el mundo, no sé cada uno que utilice, pero con mucho gusto les comparto lo que nosotros hacemos, que es empezar entre el 3er y 5.º día del ciclo. Para nosotros es indiferente, no tratamos de hacer cálculos y ahorrarnos los controles en fin de semana. Hacen 5 días del 3 al 7 si empezaron el 3, del 4 al 8, del 5 al 9, dependiendo el día que queremos. Hacemos 5 días. Con clomifeno empezamos con 50 miligramos y nuestra paciente es delgada o tiene una antimulerana mayor a 5. 100 miligramos es la dosis ideal con la que empezamos y 150 solo en el caso que haya fallado una dosis previa. En caso de letrozol, los mismos criterios. Inicialmente, la mayor parte de las pacientes empezamos con 5 miligramos. En absolutamente todas nuestras pacientes, perdón, positiva, no la dejé escondida.
En todas nuestras pacientes monitorizamos los primeros 2 ciclos hasta que entendemos bien la velocidad de respuesta antes de dejarlas que tengan relaciones durante 6 meses. Es importante, yo lo que siempre les aconsejo a todo mundo, que no importa la confianza, la traigamos para ultrasonido, la paciente se siente más apapachada y nos quita 5 minutos del ultrasonido, creo que es mejor. En cuanto al protocolo SLAF, medicamento inyectable, solamente lo usamos como segunda línea para pacientes con ovario poliquístico, como segunda línea porque cuando el tratamiento oral falla, siempre empezamos con oral, usamos Gonal, Recobel, Merapur, dependiendo. Aquí sí empezamos al día 3 casi estricto para que sea más fácil el seguimiento del ciclo. Las dosis son bajitas, empezamos con bajitas, a lo mejor que veamos menos. Nunca tratamos de tener una ovulación de más de 3 folículos. Cuando tenemos ovulación de más de 3 folículos, siempre seguimos el estradiol. Por ahí hay un estudio publicado, digo, la verdad es que ya no lo agregué, pero hay un estudio publicado de que cuando el estradiol está mayor a 1000, la posibilidad de embarazo múltiple mayor de 2, o sea, de 3 o más, es 10 veces más. Entonces, el valor de estradiol en un ciclo de 3 folículos o más nos puede orientar a si vale la pena o no continuar ese ciclo, preferimos cancelar. La otra opción es descargar la ovulación con agonista para que le cueste más a los folículos más pequeños ovular. Esa es otra estrategia para tratar de descargar la ovulación en pacientes con desarrollo de 3 o más folículos. Y pues digo, es lo único que en relación a esto que nosotros hacemos, digo, no sé qué tanto sea diferente de lo que ustedes hagan. Bueno, aquí también son otros criterios. Mantenemos la dosis si ya estamos viendo respuesta. Es importante, bueno, nosotros medimos estradiol en todas nuestras pacientes de baja complejidad en las que hacemos. A veces el estradiol, yo siempre le digo a los residentes, el estradiol precede, se anticipa el crecimiento folicular. Si estamos viendo folículos chiquitos, pero un estradiol ya de 200 o 250 están a punto de crecer. Si la ven al día siguiente, van a ver crecimiento folicular, que eso es luego nos pasa, nos desesperamos y le subimos la dosis y luego nos pasamos, nos ha pasado a todos. Ya si tenemos que hacer un ciclo, en un ciclo que le tenemos que dar 225 unidades, quiere decir que esa paciente no está bien indicada para hacer baja complejidad. Esa paciente necesita dosis altas de medicamentos sin miedo para poder hacer una fertilización in vitro. Como mensaje final, pues bueno, lo primero que hablamos fue de microbiota. Es importante el criterio de 90% de dominancia. Si algo les puedo decir, algo importante que yo he hecho en mi vida profesional en los últimos 4 o 5 años, es tener presente la endometritis en todas mis pacientes, y eso me ha ayudado muchísimo a aumentar las tasas de embarazo. En aquellas pacientes que hay que dar tratamiento con antibiótico, hay que regenerar la microbiota de las pacientes con lactobacilos. Hay que tener presente los conceptos de olas de reclutamiento que nos permiten estimular de manera aleatoria y que tienen la misma respuesta. Hay que utilizar sin miedo los progestágenos, en particular desogestrel, en lugar del antagonista en algunas pacientes que esté indicada menos inyecciones, etcétera. Bueno, lo que ya hemos comentado. Para mí es ideal hacerlo en pacientes con ovodonación. La progesterona pretrigger no hay que tenerle miedo a esos niveles, o sea, no hay que ser tan estrictos, aumenta con la respuesta. Ahora ya tiene menos relevancia porque prácticamente todos los ciclos se congelan, o bueno, nosotros como hacemos PGT en el 95% de los ciclos, pues todo va congelado, entonces ya la progesterona no nos da, ya ni casi que ni la volteamos a ver, pero bueno, hay que siempre importante ver el contexto clínico. Y lo otro que les platicaba era de cómo enlazar ciclos, que hay 3 opciones. Nosotros usamos los anticonceptivos porque sí vemos una mejor respuesta. Muchas gracias. Excelente, Jorge. Vamos a abrir el micrófono para ver, ¿quién tiene alguna pregunta para el doctor? Por favor, muchachos. A ver, Luis. Adelante, Luis, adelante. Abre tu micrófono, Luis. Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches. Jorge, pues felicitarte, como siempre, un placer escucharte y una plática excelente. Yo te quería preguntar solo 2 cosas. Uno, por ahí el doctor Barisati también habla de el protocolo flexible de los progestágenos.
yo personalmente también lo he utilizado y creo que no sé qué pienses, pero que también es efectivo y que disminuye también situaciones de inyecciones para lo que es la paciente, es un poquito más cómodo. Pero no he visto más que la literatura del doctor Barisata. No sé si tú tienes alguna cuestión. Y lo otro es, creo que con tu último comentario lo dijiste, pero de la progesterona en el momento de la transferencia de embriones. ¿Tienes algún comentario de la progesterona el día de la transferencia? Bueno, primero la primera pregunta, ¿a qué te refieres con protocolo flexible de progesterona? Sí, que no lo usan desde el inicio del protocolo, sino que lo usan como si fuera un protocolo de antagonista cuando... Ya. Sí, sí he leído lo que publica Baris bueno, está con Gleicher ahí en Nueva York y que bueno, él ahora está en Chicago. Yo no tengo experiencia, yo siempre lo uso desde el principio. A mí me pasó un par de veces que la intenté no empezar, bueno, no es que no la intenté, la paciente, bueno, es más, mi coordinadora dio malas instrucciones, la paciente la empezó más tarde. Yo continué el ciclo justo porque había visto que no, en teoría no hacía diferencia, pero la respuesta fue muy asincrónica. Son dos casos, o sea, la realidad es que está mal que hable medicina basada en la experiencia, tenemos que hacer medicina basada en la evidencia, pero a mí no me fue bien en esos dos casos. Entonces, lo que yo sí he hecho de rutina en cientos de pacientes es usarla desde el principio. Es como me siento cómodo. La cajita de todos modos trae 20 pastillas, entonces en realidad no le veo yo el beneficio de no usarla desde el principio y nunca lo he experimentado como comparativo. Entonces, yo no lo usaría. La verdad es que yo no lo usaría porque no me siento cómodo. No he visto estudios grandes. Sus estudios son una N muy pequeñita. Entonces, pues, pero yo me siento cómodo mejor dándola desde el principio. Gracias, Jorge. Y en la pregunta de la transferencia de embriones, eso es una excelente pregunta, es algo que dentro de unos pocos meses seguramente saldrá por ahí publicado un estudio que vamos a enviar en el Fertility. Nosotros medimos la progesterona el día pretransfer y a los 2 días después del transfer. Medimos la medimos un día antes y 2 días después. Y lo que nosotros hemos visto es que te sirve como guía cuando la progesterona aumenta más de un 30%, bueno, en nuestras pacientes que llevamos como unas 200 o 300, cuando vemos que aumenta más del 30% en los 2 días posterior al transfer, esas pacientes 100% de tasa de embarazo. O sea, cuando vemos un aumento en los niveles de progesterona endógena, medida endógena, post-transfer, todas esas pacientes terminan embarazadas. Cuando por abajo del 30%, el criterio ya de discernir ya no está tan claro. Hay pacientes que tienen un 25% y no se embarazan, hay pacientes que inclusive baja la progesterona y baja. Todavía estamos tratando de entender un poquito más, pero lo que sí te puedo platicar es que aquella que aumenta bastante, que ves un aumento claro, te sirve como guía para estar más tranquilo que se va a embarazar o no. Ahora, la otra que nosotros hacemos es que ahí sí tomamos en cuenta la progesterona el día previo al transfer. Paciente que tiene menos de 5 nanogramos en sangre, cancelamos el transfer, no hacemos transferencia. Ahí sí, no hay otra manera. Paciente con menos de 5, no la transferimos. Entre 5 y 10, lo que hacemos, o sea, nuestra rutina es utilizar progesterona micronizada, ya sea utrogestano o endometrin. En la paciente que el día pretransfer tiene entre 5 y 10, le inyectamos cuerpo amarillo fuerte ese día, se lo volvemos a inyectar en la mañana y se lo medimos ese mismo día en la mañana antes de la transferencia. Si aumenta más de 10, la transferimos. Si no aumenta más de 10, la cancelamos. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos la máquina para medir hormonas con nosotros, entonces el resultado lo tengo en 2 horas. No todo, o sea, lo digo esto porque pues no siempre tenemos esa máquina y la progesterona se puede tardar varias horas, entonces no está tan fácil de hacerlo. Creo yo que si no puedo hacer eso y veo una progesterona abajo de 10, creo yo que la cancelaría. Abajo de 5 seguro, si no la puedo medir, creo que la cancelaría. Si tengo varios embriones y le voy a transferir uno y tengo otros 4, pues a lo mejor me la juego porque tengo otras oportunidades. Pero si tengo solo un embrión, es un embrión euploide, tengo otros, es el único que tengo, definitivamente no la transferiría y por encima de 10 transferimos todo.
Ok, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, ahorita nada más me surgió también nada más una pregunta, perdón, aprovechando tu experiencia. Pacientes con ovario poliquístico con LHs arriba de 10, FSHs normales, antimulerianas altas, ¿le das algún tipo de manejo, Jorge? Ahí lo que nosotros hacemos hormonas, FSH, LH, estradiol y progesterona a todas nuestras pacientes que van a empezar un ciclo. El día que la vamos a arrancar, les hacemos FSH, LH, estradiol y progesterona. Y sí personalizamos el medicamento y la dosis en base a los resultados que vemos. En aquellas pacientes que tienen más, nuestro protocolo en CDLF es damos protocolo mixto a todos. Recombinante, ya sea gonal o Recovel, tratamos de repartirlo por motivos políticos, no por otra cosa, o sea, para quedar bien con Ferrin y con Merck. Y usamos Merapur. En todas las pacientes damos recombinante y Merapur. Usamos siempre. Entonces, cuando veo que en una paciente tiene LH un poquito más alta, no les doy Merapur. Les doy solamente gonal porque ya tienen suficiente LH circulando. Pero en esas pacientes, como están acostumbradas a tener LH basal, cuando le iniciamos el antagonista, lo que nosotros hacemos es aumentar la dosis de Merapur agregar el Merapur, porque en esas pacientes que tenían mucha LH en ciclos, se bajan mucho y entonces necesitan ese bomb de LH cuando le estamos bloqueando la LH endógena. Entonces empezamos con solo, por ejemplo, solo gonal, por decir marca comercial, y cuando le empiezo el antagonista, le agrego Merapur. Perfecto. Si esa paciente viene de anticonceptivo, siempre damos Merapur porque vienen inhibidas tanto de FSH como de LH endógeno. Jorge, pues te agradezco muchísimo. Un placer siempre saludarte. Qué gusto verte, Luis. Hasta luego. Jorge, siguiéndonos ahí con la progesterona, parece que te entendí que este incremento, si es en ciclos en fresco o es en ciclos en los dos. Todo tipo de ciclo que hacemos transferencia ya fresco, congelado, la medimos el día previo al transfer y a los 2 días del transfer para ver cómo está. Toda transferencia. Pero si mantienes la misma dosis, ¿cómo esperamos que se incremente los niveles plasmáticos 2 días después? Por la implantación. Porque eso viene por la implantación y por la producción de la placentación y la producción endógena de progesterona. Esa es mi teoría y eso es lo que dicen los estudios que puede pasar. No hay nada así escrito, pero digo, nosotros lo volteamos a ver bastante. Nos sirve como pronóstico para yo poder estar más tranquilo en el mensaje que le transmitimos a la paciente de si va a funcionar o no el ciclo. Ok. En los ciclos de inducción de ovulación de baja complejidad, donde utilizas citrato de clomifeno o letrozol, ¿tiene alguna importancia la edad de la paciente pensando en el efecto antiestrogénico que puede tener el citrato de clomifeno? ¿O en todas, no importa la edad, a todas se los podemos dar? Bueno, yo creo que más bien la edad, más que como el medicamento en sí, es el hecho de que aumenta la posibilidad de que ese óvulo no esté sano, ¿no? De pacientes mayores de 35, la posibilidad de embarazo en una inseminación, en unas relaciones sexuales dirigidas, pues baja muchísimo por la edad en sí. No considero que en particular por un medicamento u otro, por lo menos yo no lo tomo en cuenta la edad, más que el contexto clínico de si tiene poliquístico, si tiene obesidad, si está delgada, o si es amenorreica. Eso es la única diferencia que tomo para decidir el medicamento. En base a la edad, no. La verdad es que de rutina uso clomifeno porque es más barato, no porque sea, o sea, no por ninguna otra opción. Si voy a programar, o sea, si le voy a dirigir relaciones y no voy a hacer inseminación, sí trato de usar letrozol, pero no por la edad. Tratamos de no hacer inseminaciones en pacientes mayores de 35 años. En realidad, nuestra tasa de embarazo en mayores de 35 años debe andar como en el 5 al 7%. No sé si alguien tenga unos mejores datos, pero la verdad es que a nosotros, digo, ayudamos poco, ¿no? O sea, preparamos los espermas, digo, ahí qué tanto nos podemos levantar el cuello como doctores, pero estimular un poquito, decirles cuánto van a de tener relaciones o preparar la muestra en el laboratorio, pues no hay mucha tecnología detrás de esto, entonces es simplemente suerte, yo digo, y tenemos unas tasas de embarazo del 5 o 7% en mayores de 35 o 36 años. Entonces tratamos de no hacerlos, pero bueno, pues hay pacientes que no pueden, no quieren
ya sea por dilemas éticos, por lo que sea, no quieren pasar directo a fertilización in vitro, y pues hacemos unos 2 o 3 ciclos, pero no tomamos la edad versus medicamento, no lo tomamos en cuenta. Perfecto. Yo pensando en el efecto antiestrogénico que puede tener, o sea, en el desarrollo del endometrio. O sea, si vemos que es un endometrio que ha impactado, si el citrato de clomifeno y no ha crecido, esperemos que, por un lado, hacemos ovular a la paciente, pero por otro, tenemos un efecto negativo. El problema del endometrio, sí. Sí, endometrial. cuando yo estaba en Nueva York, allí había 8 o 9 doctores y me causaba mucho interés que en la misma práctica que publicaban y que revisaban toda esta información, la mitad de los doctores les daban Primogin a todas las pacientes que usaban letrozol y la mitad de los doctores no les daba Primogin a cuando están usando letrozol. Yo soy más de la idea que dar más estrógenos cuando estamos pensando en un efecto antiestrogénico, pues entonces ya no deberíamos de usar letrozol mejor. Entonces yo no doy Primogin, pero sí hay gente que está confiada y decidida que si usamos letrozol debemos de suplementar estrógenos para ayudar a esto. Yo no lo veo así, entonces la verdad es que le tomo menos importancia, pero no lo sé. Como les decía al principio, yo hago muy poquita baja complejidad. Yo creo que este año he hecho 2 inseminaciones. En realidad me llega muy poquito, entonces no me sentiría tan cómodo dando una recomendación en esa, pero lo que yo hago es que yo no les doy Primogin cuando uso letrozol. Perfecto. ¿Hay algún criterio endometrial para decidir continuar con el ciclo, haciéndole la inseminación o coito? Nosotros usamos 6, un endometrio de 6, continuamos. Me gusta más voltear a ver, bueno, el signo endometrial que más me gusta ver es la compactación. Hay unos estudios de un grupo en Toronto donde está el doctor Robert Casper, padrísimos, que habla sobre este tema de la compactación y ya a nivel evaluado con inteligencia artificial, en el que cuando ven una disminución del grosor endometrial, cuando va a haber bueno, ellos lo hablan en fertilización in vitro, es una relación, es una evidencia, perdón, de que las hormonas y los pinópodos del endometrio están trabajando, entonces se compacta para recibir el endometrio, recibir el embrión. Entonces, tomamos en cuenta mucho la textura más que el grosor, o sea, que se vea trilaminar durante el ciclo. Si se ve de 5 milímetros, pero se ve un trilaminar precioso, yo continúo. Ahí le doy más importancia a la textura. Si lo veo delgado y si se ve homogéneo durante todo el ciclo y además está delgado, ahí sí yo cancelo el ciclo. Excelente. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor? Parece ser que no, Jorge. Mira, quiero agradecerte, la verdad, tu excelente presentación. Yo creo que nos ha dejado un muy buen sabor de boca. Nos has dejado conocimientos frescos, sobre todo aquellos, como es mi caso, que ya tenemos un rato en esto, ¿no? Se me hace muy interesante todas estas cosas nuevas, términos, sobre todo la progesterona. Nosotros sí medimos la progesterona el día del disparo y el día de la transferencia. A diferencia de lo que dice la literatura, nosotros hemos visto que tenemos una mayor tasa de embarazo cuando tenemos progesteronas el día de la transferencia entre 18 y 25 nanogramos. ¿Sí? ¿Y qué usan, inyectable? Inyectable, usamos americana, inyectable, es correcto, americana inyectable. Y la gran mayoría de los centros, creo que en México, tenemos un criterio de 12 nanogramos, con todos los que he platicado compañeros, que con 12 o más de progesterona hacen la transferencia. No sí, y eso es justo lo que decía, lo más importante es ver lo que sucede en nuestra propia población y tener nuestras propias guías, ¿no? Yo puedo decir que a mí me funciona algo y en realidad en Tijuana funciona algo diferente, en San Luis algo diferente, y eso es lo más importante, buscar nuestro punto personal y a partir de ahí utilizarlo. Sí que es verdad que cuando usamos progesterona inyectable los niveles son más altos y está muy bien el valor de 18, ¿no? Nosotros solamente usamos la inyectable como rescate. Oh, okay. También en los congelados, en transferencia de embrión con diferido, congelado, usamos endometrin mañana y noche y un utrogestan a mediodía, y así nos vamos y tratamos de ya no usar inyectable. Ok.
Jorge, pues muchísimas gracias por tu excelente charla. Ojalá pronto te podamos tener acá en vivo, poder platicar, sí, y que nos des otra plática interesante como ha sido esta. Sí, muchísimas, Mucho gusto. muchísimas gracias. No, Sí, en con la mucho semana gusto. te hacemos llegar el reconocimiento, ¿sí? Muchísimas Gracias. gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.